Hola, ¿qué tal mis amigos, estimados oyentes, todos aquellos hermanos, hermanas, todos aquellos que se están acercando ahí ahora o prendiendo su televisión? Sean ustedes bienvenidos a este su programa Levántate y Anda. Mi nombre es Ernesto Javier Guevara, en 2 programas atrás, y ahí seguro en el cintillo lo van poniendo, pero yo directamente no me había presentado con ustedes y hoy les digo mi nombre, Ernesto Javier Guevara. Estoy aquí a sus órdenes, estoy aquí para servirles humildemente a través del conocimiento que Dios me ha dado y a través del conocimiento que yo voluntariamente he adquirido a través de ese libro maravilloso, de esa grandísima biblioteca, de esa Biblia, de ese libro que la verdad siempre es lo primordial para que ustedes conozcan siempre de dónde viene nuestro programa, de dónde es la intención de nuestro programa, el conversar, el platicar con cada uno de ustedes, que sepan que estamos inspirados en la Biblia. Tratamos aquí este equipo de producción, el servidor de ustedes y el equipo de pastores que está aquí junto a mí, la pastora Valia Nemerchiska y su esposo y pastor Luis Cervantes. Hacemos un esfuerzo, hacemos lo mejor que podemos para esclarecer a través de esa bendita palabra todas sus dudas, todas aquellas cosas que nosotros podamos ayudarles, y en este caso con este concepto, con este nuevo programa que se titula Levántate y Anda, es lo que queremos lograr hacer. Levántate y anda porque queremos que usted ande en ese camino, en ese maravilloso camino que es Cristo Jesús, que es la verdad. Él es la verdad, el camino y la vida. Y nosotros estamos aquí instruyéndonos y ayudándolos a instruirse a ustedes con eso, con la verdad. Pastora Valia, bienvenida. Gracias, Ernesto. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Y la intención de nuestro programa no es para ponerles inquietudes de rebeldía, pero la intención es que ustedes aprenden a servir a gozo al Señor, en el gozo y en libertad, así como lo enseña la palabra de Dios. Pastor Luis, bienvenido. Pues muchas gracias, Ernesto, bienvenidos sean todos ustedes. El propósito, entre lo que han dicho las personas que están aquí presentes, es un gozo primero estar aquí, y es muy importante que ustedes conozcan que la palabra de Dios es la guía y la dirección que nosotros necesitamos para poder estar en paz con Él. Excelente, pues estamos ya aquí para dar inicio, para arrancar. Ya este es nuestro 3er programa, bendito sea Dios, gracias a Dios, y hemos ido fluyendo de una manera dinámica, de una manera lo más entendible. Cualquier sugerencia también ustedes nos las pueden hacer llegar, algún comentario, alguna acotación inclusive importante, algo que Dios ponga en el corazón de ustedes. Si hay algún especialista dentro allí en su casa, allí en su oficina, allí en algún pariente o algo que conozca la materia de la psiquiatría, de la psicología, pues por supuesto que puede hablar también con nosotros. Y si por supuesto es un psicólogo cristiano, algún psiquiatra, y que conozca la fe, que conozca la fe en Cristo Jesús, por supuesto, y nos puede ir ayudando también, mandándonos sus mensajes, mandándonos sus correos electrónicos ahí a través de nuestra página y los contactos que aparecen en pantalla. Y por supuesto que vamos también a tomarlo en cuenta, porque lo que queremos y el objetivo es discernir juntos, ¿sí?, lo bueno de lo malo, simple y sencillamente. Lo bueno, que es la palabra de Dios; lo malo, lo que el hombre hace a través de las cosas del mundo, a través de su vida, de sus malas mañas, de sus métodos humanos, de su carne y por supuesto de Satanás. Entonces estamos aquí para aclarar, para hacer luz en el camino de ustedes, para que la palabra, así como lo dice, sea lumbrera en el camino nuestro también, y que sea en el camino de ustedes, y que tengamos lo más claro, la fuente de agua viva, la espada
que es la palabra, la tengamos lo más clarita, lo más fresca, lo más discernida en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento. Y vamos a hablar hoy precisamente, porque toqué el tema de si hay alguno de ustedes que es psicólogo y todo, porque igual tiene también inquietudes, porque quizás han oído hablar de las sectas, de los manipuladores religiosos, de las personas que han usado la fe, ya directamente, vamos a hablar directamente aquí con la fe que profesamos nosotros. Dimos una introducción en los programas anteriores respecto a sectas, a diferentes grupos religiosos y sectarios, pero ya aquí voy a ir uniéndolo un poquito ya más para los que han sido víctimas precisamente de grupos en la fe cristiana que ha sido mal manejada, que ha sido mal enseñada por esa patología de ser sectario, porque hay una enfermedad allí también, hay una connotación psiquiátrica allí. Y hoy quiero tocar precisamente lo que es, y usted, si es psicólogo, si es un psiquiatra, me va a ayudar también y va a comprender mucho más de lo que nosotros estamos tratando de hacer. Como dijo anteriormente la pastora Valia, y siempre en los programas anteriores acotamos esto, no queremos nosotros exponer a nadie, simple y sencillamente hablar la verdad, porque nosotros estamos aquí preparándonos para decir la verdad. La voluntad de Dios es la palabra y estamos para decirla. No queremos hacer uso de ella para coaccionar a nadie, para manipular ni maniatar a nadie, para persuadir coercitivamente a nadie. Esto es una fe que Cristo vino a enseñarnos a través de su palabra, a través de sus hechos reales, y que nosotros voluntariamente ponemos en práctica para una mejor vida y con una esperanza de vida eterna. Entonces voy a dar inicio hablando un poquito aquí de lo que es la persuasión coercitiva. Es un concepto central necesario para comprender las dinámicas sectarias. En específico, en este caso, a lo mejor esa persuasión coercitiva se usa en muchas otras cosas, pero en este sentido nosotros lo estamos usando porque tenemos una inquietud por lo que está sucediendo o lo que ha sucedido. No ahora, a través de muchos tiempos ancestrales, con quienes tienen poder, con quienes reinan, con dictadores, con presidentes, con todo. En este caso, yo quiero hablar directamente un poquito más de lo que han hecho con la fe cristiana pastores, líderes cristianos. La persuasión coercitiva es un concepto central necesario para comprender las dinámicas sectarias. Aquí habla de cualquier secta, no está hablando en específico de una cristiana, pero yo sí quiero enfocarme un poquito más allá porque es la fe en Cristo que yo profeso. Es semejante en muchos aspectos al concepto legal de influencia indebida. En el ámbito psicológico se le conoce con diversos nombres, aquí hay 3. Reforma de pensamiento, lavado de cerebro, que eso es muy usado comúnmente, la gente a veces no sabe, lo usa hasta para chusco, para hacer bromas, para muchas cosas. Oh, te lavaron el cerebro, no. Sí, si es usado con esta patología maquiavélica psiquiátrica, pues mucho cuidado con eso. Lavado de cerebro o programación de conducta. Es un sistema coordinado de control coactivo, graduado e imperceptible. O sea, que de la manera que opera una persona, en este caso un sectario, un líder religioso, un pastor o pastora, sí, que está usando estas mecánicas para un beneficio propio, por una patología mental y no por la voluntad verdadera que es la Biblia y lo que quiere Dios, pues ahí ya hay esa patología, persuasión coercitiva, de la manera. Yo quiero trabajar un poquito en este programa con los pastores, la ayuda de ellos y con la palabra de Dios, para que veamos cómo operan, cómo van trabajando, qué ejemplos bíblicos hay de estos personajes y en el mundo común, cómo vemos cómo operan estos personajes. Pastora Valia. Vez pasada hemos mencionado versículo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y estamos mencionando que hay diferencia entre
tomar la decisión personal de someterte a Dios, someterte a Cristo, porque lo conoces, le confías y quieres servirle. Y segundo, lo que hacen líderes religiosos muchos es someter a las personas a su propia voluntad. En lugar de enseñar cómo obedecer a Dios, los sometes a sí mismo. En esos cultos peligrosos, el líder sectario aprovecha versículos como este. ¿Y qué están haciendo? Empiezan a presentarse como una persona superior a los demás. Siempre agarra, por ejemplo, yo soy el que más sacrifico, yo soy el que conozco más, yo soy el más sufrido, yo tengo experiencia, yo ya camino con Dios mucho más tiempo, yo ya he conocido, yo oro 10 horas al día. Logré 21 días, 30, 35 de ayunos. Así es, y siempre se presume. La palabra de Dios dice, nuestra relación personal es en el cuarto secreto y no debemos de estar presumiendo de eso. Pero yo nunca hablo cuánto yo oro o cuánto estudio, porque es mi vida personal con el Señor, y les voy a confesar que debo de orar más y estudiar más, porque quiero conocer más a Dios. Pero las personas que quieren a mostrar su superioridad o presentarse como superiores, siempre se presumen su tiempo. Hoy yo me levanté a las 2 de la mañana y oré hasta las 10 o a las 2 del día, y siempre presumen de su vida espiritual. Haciendo alusión a todo el sacrificio. Y uno ya empieza a sentir como que una mosquita junto a estas personas. Ay, sí, mira, él sí ora, ella sí estudia. ¿Cómo puede hacerlo? Eso es sobrenatural. Qué santidad tan grande, qué impresionante. Y tú estás pensando, y yo, una mujercita que tengo que cocinar y lavar la ropa de mis hijos, y tengo que darles de comer, y tengo que alistarlos en la escuela, y tengo que limpiar mi casa y recibir a mi esposo y preparar la ropa de mi esposo. Y yo, ¿qué hago? Pues nunca voy a llegar a esa espiritualidad como esta persona. Entonces ya te están induciendo ese pensamiento que son superiores que tú. No sé si hay palabra en español como se hacen como divinos enfrente. Divino, sí, como las personas divinizadas, por decir. Se espiritualizan demasiado. Entonces tú ya junto con ellos ya ves, esa persona hoy vino después de orar 8 horas, a ver qué me puede decir. Y tú ya estás allí como... Es que yo no soy nada de esto. Luego, que empiezan a hacer, como ya conquistaron tu atención, empiezan a trabajar para que tú se sometes a ellos de forma impositiva. Pero te empiezan a humillar, te empiezan a hacer observaciones en frente de otras personas, te empiezan a mostrar que nunca eres suficiente bueno, nunca eres suficiente listo o entendido o lo que sea, y empiezan a decir que vamos a trabajar en tu ego. Entonces, ¿qué hacen? Quieren apoderarse tu tiempo. Dicen, yo te necesito. Conocí a las personas que hablan a sus ovejas a las 12 de la noche, a la 1 de la noche, decir, estamos trabajando en tu ego. Los humillan, los pisotean y dicen, eso es negarte a ti mismo. Cuando negarte a ti mismo no es que otras personas te humillan. Negarte a ti mismo es, por amor a Dios, poner la voluntad de Dios sobre tu voluntad, y por amor a Dios estar haciendo esta voluntad. Un adepto de secta siempre lo hacen perder su discernimiento, su pensamiento, le lavan cerebro, que ya él no piensa, ya es suficiente lo que dice el líder. Pero un creyente sincero bíblico siempre guarda su pensamiento crítico, porque la palabra de Dios nos enseña a aprender a discernir. Nunca debemos de perder el discernimiento, pero en las sectas
primero lo que nos quitan es poder de discernir, poder de cuestionar. Si tú vas a una iglesia, tú tienes todo derecho de cuestionar a tu ministro, a tu siervo, a tu pastor. Tú tienes derecho a llegar con él y dice: pastor, ¿por qué usted está enseñando eso? No lo veo bíblico o no, tal vez no lo comprendo. Pero en las sectas no te permiten cuestionar. La palabra de tu líder es la palabra superior, y si tú no estás de acuerdo con esta palabra, ya te están mostrando como rebelde, como una persona que no está dispuesta a servir a Dios. Y en las sectas la motivación es externa, siempre te presionan para que hagas algo, cuando en la fe tu motivación, como dice Filipenses capítulo 2, si hay alguna motivación en Cristo Jesús, hagan esto. Nosotros como creyentes actuamos por motivos internos, por el Espíritu de Dios que vive en nosotros y por la paz que nos da el Señor por hacer su voluntad. Por eso esa negación del yo en las manos de las sectas es como una despersonalización de adepto. ¿Qué te hacen? Te despersonalizan, te quitan tu personalidad, te pisotean tu carácter. La persona deja de ser importante para sí mismo y solamente el líder y su misión es importante. Tú ya no existes, ya tu casa no es importante. Aquí se va a hacer. Hasta tratan de separar los matrimonios. Así es. En muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Nosotros personalmente hemos encontrado con este reto donde nos trataban con astucia a separar para el placer de un líder, pero eso lo que hace, siempre te quiere quitar tu personalidad y tu derecho de tomar decisiones, lo que estábamos hablando de libre albedrío. Eso es lo que hace secta. Qué impresionante, Pastor Luis. Pues entre una de las muchas cosas, agregando un poco a lo que ustedes han hablado en este principio, otra característica de las sectas es que siempre buscan la forma de utilizar el púlpito para su beneficio propio. Entonces no están cumpliendo con lo que Dios estableció. El pastor debe de estar ahí para cuidar, para sanar, para restaurar, para instruir en la palabra. Y mientras que en las sectas siempre el perfil del que está al frente es confrontativo. Además de que es confrontativo, claro, es siempre con el objetivo de obtener un beneficio a través de lo que hace como líder del grupo. Entonces tenemos muchos aspectos, realmente podríamos hablar de muchas cosas y vamos a intentar hacerlo en el transcurso del programa y también de los siguientes programas, pero hay muchos aspectos que cubrir en el caso de las sectas. Y todo esto de lo que estamos hablando es muy importante porque ustedes que están del otro lado deben de saber cuáles son las cosas que Dios estableció para poder discernir y diferenciar cuando en el lugar en el que están es una secta o es verdaderamente una congregación. Efectivamente, lo que dice el Pastor Luis es muy importante y lo hemos tocado desde el primer día y lo seguiremos tocando hasta el final de la temporada de este programa, y es un aspecto muy importante. Yo lo voy a estar recargando porque acuérdese que siempre para que exista un abusador tiene que prestarse a alguien para que abuse de él. La Biblia claramente, como el inicio que conversábamos en el primer programa, la pastora Valia tuvo mucha inquietud y discernimiento al querer arrancar con algo muy poderoso que Dios, el arma muy poderosa que Dios nos dio fue el libre albedrío. Ese libre albedrío. Entonces, yo siempre hago hincapié en esto y quiero que usted lo tenga muy presente. ¿Por qué lo tienen que tener muy presente?
porque es muy fácil acomodarte. Puede ser que yo me lleve en el ministerio 4 o 5, los primeros 4 o 5 meses, en el primer amor, sabiendo quién es Cristo, sabiendo la doctrina más preliminar, sabiendo las primeras cositas, los primeros pasos, como se le llama comúnmente en la fe cristiana, la lechita espiritual, aquella papillita un poquito más durita después ya algo un poquito más sólido. Ok, cuando ya entramos en esa parte más sólida, usted tiene ya, es por un instinto ya personal, ya tiene que buscar un instinto ya de decir, estoy siendo bien instruido, estoy siendo bien preparado, cuáles son las intenciones de la persona que me está enseñando, mi salvación de verdad, o esto es nada más para que yo le diga que sí en todo durante el tiempo que yo dure en esta congregación, que lo mismo puede estar a lo mejor 1 mes, 5 meses, que 5 años, que 20, pero ahí no va a terminar de ser una persona ahí a media, y al final después a lo mejor porque vio el testimonio de otro, porque alguien le vino a decir, mira, esa persona o ese líder que tú tienes no es en realidad una persona espiritual, esa persona es manipuladora, esa persona lo que está buscando es su yo propio, esa persona lo que está haciendo es uso de la Biblia y todo, y todavía tú te resistes. Por eso de hecho en la psiquiatría hay, y no me dejarán mentir los psiquiatras, en los libros y todo, hay un síndrome que creo que surgió en Estocolmo, que se le llamaba síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque la víctima ya se hace codependiente, se engancha y necesita de ese abusador, de ese victimario. Eso sucede mucho en las iglesias, de hecho. Y en las iglesias ocurre mucho. Entonces, yo no le digo que usted esté ahí mal viajado después de ver este programa y diga, empieza a poner en duda. No, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, si algo diferente a cualquier materia del mundo, a cualquier clase del mundo, a cualquier curso, seminario, maestría, lo único que hace diferente a ese bendito libro, a toda la biblioteca mundial hecha por el hombre, por cualquier hombre, el más grande y todo, es que en estas encuentras el Espíritu Santo, el que te ayuda a discernir las cosas. Ningún otro libro, ningún libro de ningún pensador, de ningún filósofo, de nadie. Entonces, ahí usted va a encontrar nada de eso. En la Biblia, en la fe cristiana, en la Biblia, en la verdad, en la palabra de Dios, inspirada por Dios, ahí nosotros tenemos ya el recurso para todos, desde que inicias hasta que te conviertes en el más grande erudito, si es la voluntad de Dios, conocedor de la palabra. El recurso se llama Espíritu Santo, un espíritu que vivificó a ti como creyente, ya tu fe, y que a ti te corresponde ya en un momento serio de tu vida y dado, porque si vas a estar en la bachata y en la falta de espiritualidad correcta que requiere la palabra, buscar aquella comunión, la oración, pedir con voluntad y buen deseo a Dios, Señor, dime cómo están las cosas, revélame cómo están las cosas. Tú tienes todo el derecho, como dijo la pastora Valia, de decirle, pastor, usted no me está enseñando bien esto. Pero ¿qué hacemos? Nos quedamos por muchos factores ahí maniatados, atados completamente, y nosotros, como ya nos han quitado un chip de aquí, nos apantallaron con su conocimiento, nos apantallaron con su sabiduría, nos apantallaron hasta levantando un muerto. Pues nosotros decimos, no, pues él sí, pero yo no. ¿Cómo le voy a decir? ¿O cómo voy a revelar esto? ¿O cómo voy a manifestar esto? No, me van a botar de aquí, voy a hacer. Claro, si ese es el objetivo de un manipulador, robarte completamente todo ahí, lavarte, enjuagarte tu cesera, como dice ahí, hacerte un lavado de cerebro, porque él es conocedor, porque él es el pastor o pastora, porque él es el líder religioso que tú tienes, y tú no tienes derecho a opinar nada. Cuando te quitan ese chip de allí, ¿por qué? Porque tú no hiciste uso bien de la fuente de agua viva, de la fuente donde brota la verdad. Pues, hermanito, hermanita, amigo o amiga, pues con todo derecho vas a estar allí, atadito, voluntariamente, y después un día cuando te den una paliza muy grande, aquí yo tengo un escrito resumido de psiquiatría que se los voy a decir, lo voy a leer al ratito. ¿Sí, pastora Valia? Uno de los rasgos de líder sectario es que exige lealtad absoluta,
¿Qué quiere decir? Que tú le perteneces y no puedes tener ni amistad ni asociación con otra persona. Es por decir, si sepa que tú que tú tienes amistad con otro pastor o con hermanos de otra congregación, o estás escuchando las enseñanzas tal vez por internet de algún otro predicador que te edifica, siempre se va a poner primero celoso y se va a empezar a exigirte. Sí, porque en el fondo son personas, perdón que le interrumpa, son personas completamente inseguras. Así es. Muy inseguras. ¿Por qué son inseguras? Porque arrebataron el puesto sin ser llamados por Dios. Cuando una persona es llamada por Dios al ministerio, solo Dios lo puede. Si Dios da, Dios quita ministerio y bendito sea el nombre del Señor. Si mi trabajo como de pastor se acaba en esta congregación o en esta ciudad, hay todo el mundo para ir y conquistarlo para Cristo. Entonces, si Dios me llama, yo no debo de estar preocupada o preocupado que alguien me va a venir y va a quitar mi puesto, o me va a rebasar en conocimiento, o va a predicar mejor, se va a ver mejor, o personas le van a respetar más. Entonces esa persona se pone celosa y empieza a exigir que tú le rindes lealtad absoluta. Apóstol Pablo lo dijo muy bien en 1 de Corintios 11, 1 al 3 dice: así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Los felicito porque a ustedes siempre se acuerdan de mí y obedecen mis enseñanzas. Ahora quiero que sepan esto: Cristo tiene autoridad sobre todo hombre, el hombre tiene autoridad sobre su esposa y Dios tiene autoridad sobre Cristo. Ningún líder, ningún ministro es autoridad absoluta, ni en su congregación, ni en su ministerio, ni esposo en su casa. Apóstol Pablo, siendo un líder lleno del Espíritu Santo y teniendo tanta autoridad, él sabía que Dios lo puso y no tenía miedo de decir: síganme en lo que yo sigo a Cristo, en lo demás no me sigan. Qué lindo. Vámonos a una pequeñita pausa comercial. Regresamos enseguida, que ya allí en producción me están pidiendo esta pausita, pero no se mueva, que esto está muy interesante. Regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí con ustedes, queridos amigos, hermanos de toda la República Mexicana, de aquí de Cancún, Quintana Roo, de donde nos encontramos afortunadamente transmitiendo aquí este programa Levántate y Anda. Estamos tratando un tema muy profundo, un tema muy serio y un tema muy delicado, porque hay un peligro implícito en él, un peligro a voces que está ocurriendo, una realidad que está ocurriendo en las congregaciones. Directamente voy a hablar así, directamente en las congregaciones de la fe que profesamos, que es la fe cristiana, pero estamos tocando todo el tópico, haciendo un ámbito completo general de lo que son los líderes y gente sectaria, lo que son los grupos sectarios. Voy a hacer una pequeña acotación aquí, una lectura para poder ir dándonos más entendimiento con ello. Estamos hablando en este programa en específico ya de las características directas, específicas de lo que caracteriza a una persona, para que usted se pueda dar cuenta y poder valorar, ¿sí?, de quién usted está recibiendo enseñanza. Lo que identifica, determina y define a un líder religioso, manipulador o sectario, cualquiera que sea, como peligroso. Esa es la palabra, peligroso. Peligroso. Quien no te está enseñando una doctrina sana, bíblica, es peligroso. Lo son las dinámicas de manipulación psicológica implementadas que usa, y cuando éste logra tomar total control de la vida de sus miembros y consiga establecer dentro de su grupo un régimen dictatorial. Son dos palabras muy importantes: peligroso, dictatorial.
Cuando éste exige una excesiva devoción, que era lo que planteaba en el bloque anterior la pastora Valia, porque se venden como unas personas demasiado tocadas, demasiado ya espirituales, vaya, eso es algo muy, muy impresionante. Una excesiva devoción o dedicación a alguna ideología o creencia, o haciendo uso falso de una sana doctrina o fe, detrás de la cual se esconde. Ese líder suele presentarse como una persona muy evolucionada en la materia, con capacidades espirituales altamente desarrolladas, con dones especiales sobrehumanos. Presume destreza en la enseñanza y el magisterio. Fíjate. Y su conversación, para que lo tengamos, porque hay un tiempo en la vida para todo. Y su conversación, una de estas características, piensen esto, se hace monotemática en cualquier oportunidad para mayor credibilidad en su trabajo y objetivo, buscando así neutralizar a su o sus oyentes sin oportunidad alguna de opinar. Si usted logra hacerlo, cuídese de ser abochornado delante de los demás, dejándolo quedar como un simple inepto o desconocedor del tema. En realidad, está usted frente a una persona donde predomina también la obstinación. Después hablaremos de ese término, pero aquí estos son unas características peligrosas, dictatorial, monotemática que tiene esa persona. Así es. La palabra de Dios es muy clara. Sí. Los líderes que fueron ungidos por Dios están al frente de una congregación para llevarnos a la fe, para enseñarnos e instruirnos en la palabra. Cuando en lugar de esto empieza a tomar el lugar la personalidad del líder, es un foco de alerta que debemos detectar y muy que importante acotación. Es algo que nos puede estar ya advirtiendo de que la tarea del pastor ahí ya está sido transformada por algo que no es bíblico. Así es. Y esto es muy importante. Nosotros debemos de saber que el que está al frente no está porque sea mejor que nosotros, porque sea más que nosotros. Es una persona igual que todos los demás, con debilidades, con luchas, con todavía cosas que Dios tiene que restaurar y tiene que sanar. Pero el único propósito por el cual lo tiene ahí es porque tiene una responsabilidad. Obviamente es una responsabilidad diferente al de las ovejas, pero de ninguna manera quiere decir que sea mejor o que sea más que nosotros. Entonces, todas estas cosas nos sirven para empezar a detectar cuando la persona que está al frente ya no está sujeta a lo que Dios estableció. Y es una de las formas de saber cuando ya está tomando un papel que no le corresponde. Porque perdón pastora, sí, ahora le doy la palabra, porque definitivamente, fíjate que la gran mayoría de estas personas sectarias, de este tipo de líder peligroso, no ha estado en su vida sujeto a nada. Ni a esposo, ni a parientes, ni a amigos, ni a nada, ni a consejeros, a nada más lo que ellos ven que pueda posiblemente ayudarle. Si, como se dice comúnmente, bailas a su son, puede que por ahí, pero son personas completamente rebeldes, son completamente que no se han sujetado nunca a nada, muchísimo menos en sus vidas, si están casados, en sus vidas maritales son un desastre. Y fíjate, lo contrario, lo que dice Jesús, Él nos enseñaba a que debemos de estar sujetos en humildad a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, aquí hay dos extremos opuestos que son peligrosos. Tenemos que tener cuidado de no caer en ninguno de los dos.
pero es importante saber cuáles son estos extremos. Nosotros debemos de estar en medio, sujetos a la voluntad de Dios, pero tampoco lo que dice la palabra es que Dios no requiere de nosotros una fe ciega. Y eso es lo que la mayoría de la gente piensa de las religiones, que somos personas sin capacidad de razonar, sin capacidad para entender, sin capacidad para poder desarrollar un criterio propio, sino que somos solamente borreguitos que siguen al líder. Pero porque el líder está mal, porque fíjese que a mí me ha tocado escuchar que, porque la palabra es para instruir, para edificar, para enseñarte, para corregirte, para exhortarte, para redarguir. Bueno, ok, pero cuando yo veo que me ha tocado ver que agarran un texto como aquel que no deje madre, padre, si nunca se sujetó, en la parte filial tampoco tuvo ningún tipo de relación. Nunca la tuvo, entonces hace uso de ese versículo bíblico, que no la cita exactamente, la buscaré para dar la cita exacta, no me gusta decir el texto sin dar el versículo, y hacen uso hasta de eso, porque para encubrir su pecado de que nunca estuvieron sujetos a nada, a nadie, bajo autoridad de nada, hacen uso de eso para decir: yo estoy sujeta al Señor, a mi familia, dice la palabra aquí, que es que yo, si no dejé a mi familia madre, a mi esposo, a mi padre, a todo el mundo, no lo dejo por él, pues no soy digno. No, que dijo apóstol Pablo lo que vimos vez pasada, el que no gobierna su casa bien no puede ser un líder. ¿Y qué significa dejar al padre, al madre? No significa desligarte, no significa dejarlos, abandonarlos, significa que nada más los intereses de servir a Dios siempre son prioridad, y tú manejas relación con tus padres, con tu esposo, con tus hijos, dentro de tus relaciones con Cristo, no fuera. Exactamente, pero es muy fácil hacer uso de eso. Bueno, ¿qué podemos esperar cuando el interés en realidad de Satanás es que esa bendita palabra, que ese libro, la recomendación del Señor es que ni una tilde, ni un puntico toquemos nosotros de ahí? Pero es todo lo contrario a la voluntad del enemigo de Dios. Lo que quiere es hacer eso, hacer esa cochambre, esa mezcla, hacer todo eso, y que el ser humano esté mal usando para mal dirigir. Entonces, pues, imagínense dónde paramos con líderes como esos. Por eso es tan importante apegarnos solamente a lo que está escrito. Y esta es una parte muy importante. Hablaba yo de los extremos que son peligrosos. Y decíamos que no debemos de tener una fe ciega como de borreguitos que no razonan y van ahí tras del líder sin discernir lo que Dios establece. Pero el otro extremo también es muy peligroso. Cuando nos salimos de lo establecido por Dios y queremos imponer lo que nosotros creemos que es correcto. Entonces son dos cosas opuestas. Nosotros debemos de estar a la mitad. Debemos de estar bajo la perfecta voluntad de Dios. Equilibrados. ¿Cómo lo logramos? Si no estudiamos la palabra, si no dedicamos tiempo con disciplina a estudiar lo que Dios estableció, nos van a engañar muy fácilmente. Y es ahí el problema. Las congregaciones están llenas de gente floja que prefiere decirle sí a todo lo que dice el pastor, efectivamente, en vez de sentarse con la Biblia a ver si realmente lo que está diciendo mi líder es bíblico o no. No, y si ese líder se congracea y te da un regalito porque tiene a lo mejor mejores recursitos, te puede obsequiar un regalito, un caramelito y un esto más acá. Un cochecito, lo que sea. No, hay de todo, claro. Pero ahí hay más probabilidades de que toda la vida sea así y te vas directo al matadero. El matadero se llama infierno.
Y lo que me llamó mucha atención lo que dijo Luis, que ese líder empieza a ser todo en todo. Ya sabe cómo es la persona más importante de todo ministerio. Cuando entra se llena el cuarto. Cuando sube el púlpito ya llegó eminencia. Está actuando de tal forma que pues sin mí aquí no hay nada y nadie es nadie. Y obviamente las personas en este tipo de ministerios, iglesias, congregaciones, actúan por el miedo de ser castigados, por el miedo de ser que les llaman a atención, por el miedo que Dios del culto, que esa persona eminente va a enojarse y molestarse con ellos, o por el miedo de ser eliminado o excomulgado, por el miedo de vivir en error, por el miedo de no responder a los estándares que está imponiendo esta persona sobre tu vida. Entonces ya no estás actuando por tu libre albedrío, con gozo sirviendo a Dios. Lo que estás haciendo, te estás convirtiendo en el esclavo del líder de esta secta, y dice la palabra, el temor del hombre pone una trampa, que nos caemos en esa trampa y ya perdemos nuestra libertad de servir a Dios con gozo. Pero mira cuánto. Por eso se le denomina peligroso, porque cuando la Biblia, el nombre de Cristo siempre causó polémica, en aquellos tiempos causaba nada más su nombre, solo su nombre ha causado un revuelo en el mundo a través de la historia, ha causado, ¿por qué? Porque completamente vino a cambiar la manera de pensar. Lo que ahí dice, vino a cambiar completamente la manera de pensar del ser humano, la manera de conducirse el ser humano, de un ser, para llamarlo muy preliminarmente, de un ser, se llama de carnal a espiritual. Si lo llevamos todavía más preliminar, vino a arreglar este desastre humano de malo a bueno. Y no es que mi mamá me haya hecho malo, no es que mi papá la intención me haya hecho malo, no, todo eso ya es adjudicado a la vida donde me tocó vivir, en el país que me tocó, en la nación, bajo el régimen que me haya tocado, si era dictatorial, si era socialista, si era capitalista, si era lo que sea, lo que fuera todo, la cultura que me tocó. Bueno, cuántas cosas le adjudicamos a donde nos tocó, y simplemente, como dice la palabra, que la palabra vino, es un arma, una espada de doble filo, vino a separar y separó, y ahí es donde la tiniebla de la luz, vino y separó todo lo carnal de lo espiritual, vino a romper todo aquello, vino a hacer todo eso. Oye, en este sentido en el que estamos hablando en este programa, si la labor de un pastor, de un líder religioso, es limpiar, ayudar a ti a limpiar esa alma llena de contaminación, llena de problemas, a vivificar tu espíritu con el espíritu divino, porque la palabra es espíritu. Esa es la labor pastoral. Ahora yo estoy encantado porque estoy recibiendo, haciendo alusión y presunción de mis maestros, de mis pastores y mentores que me están llevando al pastorado. Y estoy muy contento porque estamos en cosas tan que lo había yo durante años leído y estudiado, y todas esas características para ser un verdadero líder, un buen pastor, para poder tener un rebaño a tu cargo. ¿Qué clase de responsabilidad, Pastor Luis? Como me decía, la responsabilidad. Algo muy importante que acabas de decir: Jesús vino a enseñarnos a separar lo falso de lo verdadero. ¿Pero por qué? Porque lo que había en su tiempo estaba corrupto, estaba alejado de los estándares que Dios había establecido. Mucha gente equivocadamente piensa, es que Jesús vino a terminar con la Torá, con la ley, con los mandamientos de Dios. Si estudiamos con mucho detalle las Escrituras, especialmente los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta que no fue así. Él no vino a corregir lo que Dios estableció en el principio. Imagínate,
Hijo vino a corregir al Padre. El Hijo vino a corregir lo que había hecho el Padre porque le salió mal. No es cierto. Al contrario, lo que pasó es que los líderes de su tiempo se desviaron de lo que el Padre había establecido. Así y es. Jesús vino a enseñarnos o a reenseñarnos cuál es el camino correcto que el Padre había establecido. Entonces es un problema, ¿sí?, de interpretación. La Biblia no fue escrita para que cada quien la interpretara. La Biblia fue escrita para que nosotros la obedezcamos. Así es. Pero tenemos Amén. que obedecerla tal y como Dios la estableció. Lo que estaban haciendo los escribas, los saduceos y los fariseos era enseñar tradiciones de ancianos y mandamientos de hombres. Y Jesús les dijo: ustedes son hipócritas porque establecieron nuevas reglas en vez de enseñar y practicar lo que Dios Padre estableció. Ese era el conflicto de Jesús con los líderes religiosos de su tiempo. Pero lo más interesante, si Jesús regresara en este instante, agarraría a todos esos líderes corruptos y les diría exactamente lo mismo. Ustedes enseñan la Biblia mezclada y pervertida con tradiciones de ancianos y mandamientos de hombres. Efectivamente, eso es pocas... gracias a Dios que me puso en el camino de ustedes y yo estoy comprendiendo desde el tiempo que nos hemos conocido para acá, que estoy abriendo, teniendo un espíritu dócil para gloria de nuestro Señor Jesucristo, a comprender esa profundidad, esa belleza, esa sencillez, porque es sencillo. Es como acaba de decir, Cristo viene ahora y va a venir, no sé, es algo sencillo, es algo que ni puedo sacar, porque ustedes lo saben, ustedes que son pastores lo saben, ustedes que son líderes, que han profundizado, saben muchas cosas. No más que este desorden y esta mezcolanza que se ha hecho, todo esto que hay en la cultura esta cristiana occidental, es tan completamente sin atacar lo que hacemos, porque pero nos corresponde aprender, investigar, leer y buscar. Y corregir el camino. Todos camino. somos discípulos, estamos aprendiendo. Porque cuando llegas inclusive con este conocimiento, con este trabajo y con esta verdad, porque esto que acabas de plantear es una verdad contundente, real, te dicen, pueden decir, estás judaizando, eres hereje, ¿qué es eso? Que eso es una locura, es una burrada. Desafortunadamente la gente ni siquiera sabe qué es judaizar. Y es algo bíblico, es algo que está en la Escritura, pero tenemos que comprender qué significa. Pablo en la mayoría de sus cartas atacaba a los judaizantes porque estaban desviados del camino de la verdad. Ya. ¿Qué significa judaizar? Bíblicamente, enseñar que la salvación es por otro camino diferente al de la fe en Dios. Entonces, estos lo que hacían decían, si tú no te circuncidas conforme a lo que Dios estableció en la Torá y no guardas los mandamientos, no puedes ser salvo. Eso es judaizar. Creer que el convertirte en judío ya te reconcilia con Dios. Eso es judaizar. Eso es judaizar. Pero bíblicamente lo único que te reconcilia con Dios es el creer en Dios y vivir conforme a sus mandamientos. Ya. Perfecto, estamos, mira qué lindo, llegamos a la parte ya final. Pastora Valia, ¿quiere acotar algo más para poder ya despedir el programa? Tenemos ya poquito tiempo y le doy la palabra. Pues quiero nada más a decirles, hermanos, que asegúrense que en lo que ustedes están siendo instruidos en sus congregaciones es en la palabra de Dios y no en la sabiduría de hombre.
Y si tú allí estás lastimado, si estás dolido, si han aprovechado tu fe y te pisotearon o te aprovecharon o te abusaron, mira, hoy es el día cuando Dios quiere sanar tus heridas. Quiere restaurar en ti este libre albedrío para que tú puedas actuar según la fe de Dios. Jesús se acercó a ese enfermo, no lo jaló para que él levanta, le dijo, levántate y anda. Tú tienes que tomar esta acción, mostrar tu voluntad, ser restaurado. Por eso hoy es el día que tú levantes y andes. Qué lindo. Pastor Luis, para concluir un mensaje a ese que está allí, a esa que está allí, a ese hermanito, hermanita, a la personita que esté ahí, al pastor o pastora que esté allí. Pues lo único es apegarnos a la palabra. Lo único que tenemos como guía segura para poder hacer la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Así pero es. no interpretada por los hombres, sino buscar en la Escritura hasta estar seguros que estamos haciendo lo que es bíblicamente correcto. La voluntad de Dios. Amén. Pues amigos, amigas, hermanos, hermanas de toda la República Mexicana y en los confines donde llegue este programa, porque también es a través de internet y ahí ya no hay barrera ni países ni límites ni fronteras. Ahí a donde lleguen ustedes, pues les agradezco. Le agradezco de todo corazón que nos haya escuchado en este programa. Síganos viendo, vamos a estar poniéndolos en la red, ahí los vamos a estar poniendo constantemente con sus números de programa, su capítulo, su episodio, para que usted pueda ir comprendiéndolo. Por supuesto, aceptamos sus sugerencias. Mil disculpas, si nos equivocamos en algo, somos seres humanos. No somos perfectos, ni tratamos, ni queremos, mucho menos hacer nuestra voluntad, ni tocarle la gloria a Dios. Simplemente dar a conocer a Dios a través de su verdad, porque la verdad nos hará libre y la verdad es Cristo Jesús. Nos vemos. Amén. A la próxima.